En este video les voy a mostrar cómo generar contratos de manera automatizada utilizando N8N. Antes de ejecutar el flujo de trabajo, vamos a ver cuál es la información que necesita este flujo. Actualmente cuento con esta carpeta de Google Drive en la cual tenemos dos archivos. El primero de ellos es la información de los contratos en esta hoja de Google Sheets, la cual tiene la información de cada trabajador para el cual le vamos a generar su respectivo contrato. En este caso tenemos como ejemplo la información de tres trabajadores, es decir, con el flujo N8N se van a generar tres contratos, uno para cada trabajador. Y como podemos ver, por cada trabajador tenemos diferente información, como por ejemplo su DNI, el nombre, la dirección, el cargo, la duración de su contrato, el inicio, el fin, ¿no? En qué horario de trabajo va a estar ese trabajador, la remuneración o salario, el estado, que puede ser pendiente o generado. El estado pendiente es cuando aún no le hemos generado su contrato y el estado generado es cuando N8N ya le ha generado su contrato. Cuando ya ha sido generado el contrato, en la columna documento generado vamos a poder visualizar la URL del documento generado. Bien, el siguiente documento a utilizar es esta plantilla de contrato. Es decir, en base a este modelo o plantilla vamos a generar cada uno de los contratos de los trabajadores. Esta plantilla o modelo le he obtenido de esta página de internet en la cual tengo diferentes modelos de contratos para Perú. Como por ejemplo un contrato con modalidad de emergencia, otro con modalidad ocasional. Yo he utilizado el de modalidad por obra determinada o servicio específico. Ustedes pueden buscar en su respectivo país diferentes modelos de contratos y utilizar el que ustedes necesiten. Y en base a ese documento que ustedes encuentren, generan su plantilla de contrato, como esta que yo he generado en Google Documents. Bien, una vez que ya tengo la plantilla del contrato, en negrita he colocado entre corchetes la información que se va a reemplazar, la información dinámica que N8N va a tomar de cada trabajador y la va a ir reemplazando en su contrato determinado. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el campo DNI, la dirección, el nombre, el horario de trabajo, entre corchetes, remuneración, etcétera. Es decir, en cada uno de estos corchetes que está en negrita, se va a ir reemplazando la información del contrato. Pues bien, ahora sí vamos a proceder a ejecutar el flujo de trabajo para ver el resultado. Voy a ejecutar el workflow y vemos que lee la hoja de datos de contratos, itera sobre ellos, copia el documento o la plantilla en Google Drive, actualiza el documento copiado con los datos de la hoja de Google Sheets, comparte el documento y actualiza la fila de Google Sheets con el estado generado y el enlace del documento. Luego esperamos unos segundos para volver a iterar. Esta espera es debido a que estamos utilizando recursos gratuitos como son la API de Google Drive, la API de Google Sheets, la API de Google Documents, pero tenemos que tener cuidado con su uso porque tiene cierto límite. Entonces esperamos unos segundos entre cada generación para que no se nos limite el consumo de estas APIs, ¿no? Entonces, poniendo una pausa o una espera, en mi caso he puesto una espera de 3 segundos, podemos ir generando cada uno de los documentos sin problemas. Es decir, en esta hoja yo podría tener 3, 6, 10, 20, 100 contratos y este flujo los va a generar uno por uno. Bien, ahora vamos a ver el resultado de esta automatización y de su ejecución. Nos vamos a la carpeta de Google Drive y como podemos ver, se han generado tres nuevos documentos. Tenemos el contrato de Carlos González, de Luis Alvarado y de Juan Pérez, que son las personas que se encuentran aquí en la hoja de Google Sheet. Juan Pérez, Luis Alvarado y Carlos González. Bien, vamos a abrir alguno de ellos. Por ejemplo, este de Luis Alvarado. Ahí está. Y como podemos ver, vamos a comparar su información
de Luis Alvarado, cuyo documento es 67854323, y aquí está su número de documento, aquí está su nombre, Luis Alvarado, su dirección, Avenida Los Laureles, 476, ¿no? El cargo que va a ocupar, que va a ser administrador, el horario de trabajo, la duración de su contrato, la remuneración, etcétera. Como podemos ver, se ha generado su contrato de manera correcta y del mismo modo se ha generado para cada uno de los otros trabajadores que se encuentran en la hoja de Google Sheets. Muy bien, con eso hemos podido ver cómo hemos ejecutado nuestro flujo y ha generado de manera correcta todos los contratos para cada uno de los trabajadores. Bien, ahora vamos a hacer un análisis de los nodos utilizados para ver cómo hemos implementado este flujo. Primero, nos dirigimos al nodo de datos de contratos, hacemos doble clic y lo que tenemos que hacer aquí es nosotros agregar en las credenciales para Google Sheets. Lo siguiente que hacemos es, como recurso, elegimos una hoja de Google Sheets con documento. En operaciones ponemos get rows, es decir, vamos a obtener las filas de este documento de Google Sheets. En document elegimos from list, seleccionamos aquí el selector para que nos cargue los documentos que nosotros tenemos y voy a elegir acá información de contratos. Tenemos la hoja del documento y aquí nosotros vamos a ver todas las hojas que tiene ese documento. En este caso solamente tengo una sola hoja. Vamos al documento de Google Sheets, aquí está. Tenemos una sola hoja llamada trabajadores y eso es lo que estamos visualizando en el nodo. Aquí está. Y en filtro le vamos a decir que queremos listar solamente los ítems o las filas que tengan el estado pendiente, ya que no queremos volver a generar un contrato para algún trabajador que ya ha sido generado. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es poniendo una condicional para nosotros poder seleccionar qué filas queremos de esta hoja del documento de Google Sheets. Entonces aquí colocamos el nombre de la columna o seleccionamos la columna. Queremos filtrar por estado. Entonces vamos a seleccionar las filas que tengan estado pendiente. Muy bien. Con eso, este nodo obtiene la información de los trabajadores. Actualmente el estado ya ha sido actualizado a generado, pero antes de la ejecución hemos visto que estaba en estado pendiente, por eso que al momento de ejecutarse podemos ver acá que este nodo obtuvo los 3 registros de los 3 trabajadores. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente nodo, que es el nodo loop, para iterar entre los registros obtenidos de la hoja de Google Sheets. Hacemos doble clic y como podemos ver, aquí están llegando los datos uno a uno, porque se van a iterar de cada uno de los registros. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver, ¿no? Este loop se ha ejecutado varias veces para cada uno de estos registros. Aquí tenemos las ejecuciones: 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, etcétera. Muy bien. Entonces aquí lo que podemos ver nosotros o configurar es que queremos que se ejecuten de uno en uno. Entonces el tamaño del batch es de 1. Lo dejamos tal cual y con eso empieza a iterar. Bien, el siguiente nodo es copiar el documento o esta plantilla. Vamos a copiarla tal cual con corchetes, ¿no? En Google Drive. Es decir, tomamos la plantilla tal cual y la vamos a copiar en nuestra carpeta de Google Sheets. Perdón, de Google Drive. Copiamos, pero ahora lo que necesitamos es colocarle un nombre, porque no le vamos a colocar el mismo nombre de plantilla de contrato. Entonces vamos a colocarle un nombre de este modo: contrato, guión abajo y el nombre del trabajador. ¿Cómo logramos esto? Vamos a revisar el nodo y entramos a Copy File y acá ingresamos con nuestras credenciales de Google Drive. Muy bien, ahora en tipo de recurso elegimos File. La operación que vamos a hacer es una copia
¿Y qué es lo que vamos a copiar? Vamos a copiar la plantilla de contrato que nosotros tenemos y le vamos a colocar como nombre contrato guión abajo, y aquí estoy colocándole el nombre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es obteniendo la información que llega de la iteración, en este caso del campo nombre. Aquí está Carlos González, pero yo quiero que tenga guiones abajo, que no tenga espacio en blanco, y Carlos González tiene un espacio al medio. Si lo dejamos con espacios podemos tener errores del nombre de un documento, y yo prefiero tenerlo con guiones abajo, por lo cual lo que aplico aquí es una función de JavaScript en la cual le digo obtengo el valor del nombre de la iteración del registro, y voy a reemplazar dentro del nombre todo lo que sean espacios en blanco por guiones abajo. Y como podemos ver, se genera nuestro documento con ese nombre. Muy bien, con esto nosotros logramos, aquí está, miren, en el resultado, contrato guión abajo y el valor generado Carlos guión González. ¿Ven? Entonces de esa manera generamos el nombre de nuestro documento. Muy bien, pasamos al siguiente nodo. Una vez que ya ha sido copiado, lo que nos toca es actualizar. ¿Qué vamos a actualizar? Los valores que se encuentran entre corchetes. Recuerden que en copy file lo que hemos hecho es tomar la plantilla, esta plantilla que tiene los corchetes y los valores así en duro, y los vamos a reemplazar cada uno de estos valores por sus correspondientes valores. Es decir, con los valores del registro que estamos haciendo la iteración con el loop. Lo dirigimos nuevamente aquí, y en actualizar documento, aquí nos autenticamos con nuestras credenciales de Google Documents, elegimos como recurso documento. ¿Qué voy a hacer o qué operación vamos a realizar? Es una actualización. Muy bien, ahora, ¿qué documento vas a actualizar? Aquí lo que nosotros hacemos es llamar o colocamos el identificador del documento que quiero actualizar. ¿Y cómo sabemos cuál es el documento? Pues bien, al momento de hacer el copy file, es decir, la plantilla la hemos copiado en Google Drive, como podemos ver aquí a la izquierda, como input de este nodo tenemos las salidas del nodo anterior que fue copy file. Entre sus salidas tenemos un identificador. Este campo ID es el valor del documento que se ha generado aquí. Al momento de copiar en Google Drive, contrato Carlos González, contrato Luis Alvarado, etcétera. Cada uno de estos documentos se ha generado un identificador, y ese identificador lo tenemos aquí en este campo ID. Por eso es que hacemos aquí es colocar la referencia a este campo, un JSON.id. Muy bien, activamos Simplify y aquí en Actions vamos a colocar cada uno de los valores que queremos reemplazar. Por ejemplo, vamos a empezar a reemplazar el valor del DNI. Entonces agregamos en Action un Action del tipo texto, y la acción que vamos a realizar es encontrar y reemplazar un texto. ¿Cuál es el texto que vamos a reemplazar? A buscar y a reemplazar es este DNI. Es decir, vamos a tomar este documento y dentro de él vamos a buscar corchetes DNI y lo vamos a reemplazar con el valor que viene del nodo anterior. En este caso lo estamos reemplazando con el valor de dos nodos anteriores, que es datos de contratos. Miren, aquí tenemos los datos de contratos, que es lo que estamos iterando con el loop, y aquí nos dice los valores que vienen de Google Sheets. Por ejemplo, yo estoy obteniendo, he arrastrado el campo DNI y lo he convertido a toString para no tener problemas, porque el DNI, al ser un valor numérico, este documento lo toma como un número y no como una cadena de texto, entonces podemos tener problemas. Y lo que hago es aplicar una función JavaScript para convertir el DNI a una cadena de texto. Bien, entonces como se pueden dar cuenta, buscamos en el documento copiado en base a la plantilla el campo DNI y lo reemplazamos por el valor que viene de Google Sheets, de la hoja de cálculo. Lo mismo vamos a hacer para campo nombre, el campo dirección y el campo cargo, ¿no? También tenemos otros valores como la duración del contrato, la fecha de inicio, la fecha de fin, ¿no? El horario, tenemos la remuneración, y al final estoy agregando un campo que es hoy. Este campo hoy es la fecha actual de la generación del documento. ¿Por qué? Porque este contrato
Este modelo de contratos tiene en la parte final una cláusula en la cual indica que ambas partes van a firmar por triplicado esta copia de este documento a los, y aquí en a los menciona un formato de fecha actual que es el siguiente: a los 20 días del mes, por ejemplo, del mes de noviembre del año 2025, ¿no? Es una forma de expresarse en Perú para nombrar una fecha. Entonces, lo que estoy armando acá es una función JavaScript en la cual primero tengo una variable donde obtengo los meses del año, de enero a diciembre. Tengo otra variable con la fecha actual. Tengo una variable con el día, el mes y el año, que los obtengo a partir de la fecha actual. Y luego hago un return o retorno la concatenación del día, mes y año en el formato que necesito. Entonces, esto lo que hace es generarme algo como esto: a los 27 días del mes de noviembre del año 2025. ¿Vieron? Es una función personalizada en JavaScript para poder generar lo que yo necesite. Entonces, he aplicado una función JavaScript en ese nodo, que ustedes pueden también agregar en las expresiones funciones JavaScript, si es que lo necesitan, como en mi caso, ¿no? Como pueden ver, N8N es bastante potente, nos permite escribir funciones JavaScript, personalizar, etcétera. Muy bien, hasta este punto ya hemos actualizado la información del documento que hemos copiado en base a la plantilla con cada uno de los campos que necesitamos y que vienen de la hoja de cálculo de Google Sheet. El siguiente paso es compartir, ya que este documento generado no es público. Entonces lo voy a compartir para que sea modo público y pueda ser accedido por la persona a quien le vamos a compartir este documento. Abrimos el share file y lo que hago es me autentico con mis credenciales de Google Drive, tipo de recurso file, en operación elijo compartir y buscamos por identificador el ID del documento, que también lo obtenemos del nodo anterior. Al actualizar el documento, tenemos como salida el identificador del documento. Tomamos este valor de salida del nodo anterior como input de este nodo. Colocamos aquí el ID y lo que vamos a hacer acá es decirle que quiero colocarle un rol. Puedes ponerle comentador, owner, reader, writer. Puedes elegir el que tú prefieras. En este caso le he puesto como comentador. Y el tipo es anyone. Es decir, cualquier persona con el enlace puede acceder a este documento. Muy bien. El último nodo es actualizar la fila en Google Sheets. Abrimos este nodo y visualizamos que nos autenticamos con nuestras credenciales de Google Sheets. El tipo de recursos son hojas dentro de documentos. La operación a realizar es actualizar una fila y aquí elegimos cuál de nuestros documentos de Google Sheet de nuestra cuenta de Google queremos utilizar. Estoy utilizando el documento de información de contratos N8N que tengo aquí abierto, este de aquí. Lo elijo la hoja en la cual voy a trabajar, que es la hoja de trabajadores, y lo que voy a hacer es mapear columnas. Mapear cada columna de manera manual, es decir, yo voy a elegir qué columnas quiero actualizar. Ahora, ¿con qué columna vamos a hacer el match? En mi caso, yo voy a hacer el match con la columna DNI, ya que en Perú el valor del DNI es único. Es decir, no pueden haber dos trabajadores con el mismo valor de DNI, por lo cual esta columna me sirve para poder diferenciar cada uno de los registros. Entonces voy a hacer uso de este DNI para poder hacer la actualización. Regresamos aquí y tomamos el valor del nodo de datos de contratos, item, y obtenemos el DNI. Es decir, voy a buscar una fila con este valor de DNI que viene de la iteración del loop, de los datos de la hoja de cálculo. Y lo que hacemos es, una vez encontrado este valor, aquí nos dice, esta columna va a ser usada como match o como valor de búsqueda para buscar la fila que queremos. Una vez encontrado, voy a actualizar otras columnas, como por ejemplo estado. Le voy a poner estado valor generado, y en documento generado lo que voy a hacer es colocar la URL del documento generado. Las URLs de los documentos generados en Google tienen una misma estructura, que es la siguiente: docs.google.com/document/d slash el identificador del documento y slash edit y todo este sufijo. Entonces
Yo tengo el identificador del documento, solamente lo arrastro de un nodo anterior. Acá tengo el identificador y listo. Entonces, con ello nosotros vamos a actualizar los valores una vez generado el documento. Vamos a actualizar el estado del trabajador y el documento que se le ha generado. Bien, y como nodo final tenemos el nodo de espera o wait, en el cual yo le he puesto un tiempo de 3 segundos para esperar que se ejecute la siguiente iteración de este loop en base a la data de esta hoja de cálculo. Esto, como les comenté, esto nos sirve para que no saturemos las APIs gratuitas de Google Drive, Google Documents y Google Sheets. Bien, de esta manera funciona esta automatización. Ustedes pueden mejorarla, personalizarla a su gusto. Ustedes pueden adaptarla a la necesidad de sus negocios. Por ejemplo, ustedes podrían agregar, por ejemplo, más parámetros, de repente otros, otros nodos, otros tipos de ejemplos. Se me ocurre, por ejemplo, ustedes quieren tener varios modelos de contratos, pueden tener varios documentos de contratos. Por aquí tener un nodo en el cual ustedes le pasen un parámetro desde un formulario de N8N y elijan qué tipo de contrato quieren generar, ¿no? Etcétera. La información de esta hoja de cálculo ustedes la pueden obtener desde sus sistemas que tengan implementados en sus empresas, un sistema de planillas, lo copian en esta hoja, pueden agregar más columnas, quitar columnas en base a los modelos de contratos que ustedes quieran generar, etcétera. Bueno, espero que este video les haya servido y les sea de utilidad para implementarlo en sus negocios. Si desean visualizar más automatizaciones, déjenlo en los comentarios y suscríbanse a nuestro canal de Automate Dev. Los veo en el próximo video. Gracias.